Bueno, para presentarme, soy el doctor Moisés Charaja, soy médico anestesiólogo, especialista en lo que es el manejo del dolor agudo y crónico. Hice una maestría en la Universidad de Salamanca, en España, sobre manejo del dolor crónico y, bueno, también cuento con un diplomado de intervencionismo para dolor crónico refractario. Entonces, el doctor José Portugal me pidió que les dé una presentación sobre el intervencionismo en el manejo del dolor, que es algo que se puede, se ha puesto muy de moda y que nos ayuda a que los pacientes que tienen dolores crónicos, que son moderados o severos, eh, tengan un enfoque mucho más, un enfoque integral, ¿no? Donde se combinan la parte de medicación, rehabilitación, estrategias psicológicas, nutrición, en el aspecto amplio abarca bastantes especialidades. Y también el intervencionismo, que vienen a ser estos procedimientos que hacen disminuir el dolor de forma general, permitiendo que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, mejor movilidad, o sea, capacidad funcional, y también disminuir el consumo de medicación, porque eso también es importante para un paciente que tiene dolor y que los medicamentos pueden incluso generar ¿no? Efectos secundarios que pueden ser importantes y que el paciente también terminan indisponiendo, ¿no? Termina haciendo náuseas, vómitos, mareos y esas complicaciones hacen que incluso abandonen los medicamentos, ¿no? Es así de complicada este asunto del tratamiento del dolor. Como saben, los pacientes de cuidados paliativos y de dolores crónicos no siempre se les puede dar un tratamiento que sea curativo, ¿no? Generalmente lo que hacemos es paliar los síntomas para que el paciente esté mejor. Bien, hay varios aspectos ahí en cuanto al manejo del dolor. Les había comentado este tema de que es algo que nos puede ayudar mucho en el tema ¿no? De lo que es incluso costos, ¿no? Disminuir costos en el manejo no es importante, ¿no? Hay unas publicaciones de lo que es la repercusión de la medicación que se usa para el dolor en Estados Unidos, y realmente es hasta 2 o 3 puntos del PBI el consumo ¿no? Los gastos que genera el paciente con dolor, porque considere no solamente que este paciente toma medicación, sino que también son pacientes, algunos de ellos son sustento de familia, son personas en edad productiva, que son trabajadores y que dejan de trabajar largos periodos de tiempo y que además involucran en el cuidado de ellos a los otros miembros de la familia, ocasionando que sea pues también haya repercusiones, ¿no? En el tema económico. Así que es algo que afecta a todo, ¿no? Al individuo y a los que lo cuidan, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es medicina basada en evidencia, ya comienza a haber un poquito más de la medicina basada en evidencia, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado que el manejo del dolor se hace con infiltraciones, con técnicas avanzadas, por ejemplo, bloqueos que se hacen a nivel neuroaxial, periférico, colocación de bombas, también bombas de infusión para controlar los dolores, ¿no? Pero algunas de estas técnicas terminan siendo en cuestión de costos un poco elevados, ¿no? Por ejemplo, recientemente tuvimos unos pacientes en donde nosotros trabajamos con un colega que también hace dolor, que es el doctor César Vela, y llegó una paciente que era joven y que tenía una cirugía previa de columna, y a esta paciente se le había intentado todo tipo de tratamientos para controlar el dolor. ¿Cuál fue el problema, digamos? Que no se conseguía que la paciente sea funcional, vivía postrada, no podía caminar, caminaba unas cuantas cuadras y comenzaba el dolor. Así que se planteó hacer
la colocación de electrodos de neuroestimulación. Pues estos dispositivos son avanzados en el manejo de dolores, tal vez de los últimos escalones arriba para poder tratar el dolor, ¿no? Lo más avanzado, digamos, que cuando consideramos lo mínimamente invasivo, ¿no? Colocación de agujas, electrodos, bombas intratecales. O sea, pero es lo más alto, porque después ya eso vienen las neurocirugías, ¿no? La neurocirugía que busca cortar la transmisión de dolor, ¿no? El sistema este, solo el sistema, puede costar entre 25.000 euros. Ese es el costo de uno de esos sistemas. Entonces, genera un gasto, sí, pero la paciente, por ejemplo, esta paciente terminó el procedimiento, salió de sala y se le inició, porque estos cables que se introducen en el espacio epidural se conectan a unos aparatos que son unas pilas y que además emiten ¿no? Pulsos, ¿no? Que son electromagnéticos y generan campos de este tipo en la región epidural y eso permite reorganizar la transmisión de estímulos en el sistema nervioso. Y la paciente tenía cero dolor, tenía la parestesia, que es lo que se refiere que es lo adecuado, ¿no? En el tema de dolor, y estaba mucho mejor, estaba muy agradecida ya desde la salida nomás de la cirugía, ¿no? Porque es como una mini cirugía. Y al día siguiente la fuimos a visitar y la paciente tenía cero dolor. Tenía una molestia que era del lugar donde se hizo el procedimiento, pero luego el dolor que tenía de fondo estaba totalmente controlado y tenía una parestesia, que es como les decía, lo que refieren los pacientes. Entonces, esta paciente probablemente consuma cero medicación. Va a tener el implante ese que hay que irlo cargando y luego cambiando cuando llegue el momento, que de repente estos sistemas duran más o menos 10 años. Entonces, a los 10 años, pues hay que estar viendo justamente el sistema y también ver que no haya complicaciones porque los electrodos migran, en fin. Lo otro es que trabajamos mucho con la experiencia clínica, ¿no? La experiencia clínica nos ayuda a determinar, uno, qué diagnósticos nos van a inclinar a hacer este tipo de tratamientos, ¿no? Porque no a todo paciente se le hace este tipo de terapias, ¿no? Hay pacientes que por el dolor crónico, por la afectación que tienen, que a veces es muy severa, proponerles hacer algún tipo de procedimiento termina siendo muy riesgoso, porque pueden haber complicaciones desde el punto de vista estructural y además que los pacientes, en este sentido, los pacientes de dolor, pues son muy demandantes. Algunos quieren que solucionen su problema, ¿no? De alguna manera y terminan teniendo conductas inapropiadas incluso, ¿no? Entonces, en algunos casos tienen la expectativa del manejo de dolor muy alto y eso es lo que hay que considerar también. Por ejemplo, nos han llegado pacientes así y vemos que tienen estas expectativas de que los vamos a curar esto y hay que tener mucho cuidado. A un paciente de dolor crónico no se le puede prometer que se le va a quitar el dolor. Eso es un error fatal, porque si ustedes no consiguen eso cuando hagan la terapia, cuando le inicien una medicación, el paciente probablemente, si es que no controlan su dolor, va a terminar yéndose a otro lado y probablemente con algún profesional que no está debidamente capacitado en el manejo del dolor y termina perdiéndose el paciente, termina haciendo terapias que no debe, complicando más su situación. Entonces es bueno que cuando el paciente llegue y nosotros lo abordemos y veamos estos aspectos que hay que valorar en el paciente, le pongamos, ¿no es cierto? Le planteemos hacer estos procedimientos para controlar el dolor y explicarle que puede tener un beneficio como también puede ser que no ocurra nada, ¿sí? Porque en el tema del dolor, el dolor es una vía muy compleja y si nosotros consideramos eso, es probable que los pacientes con dolor crónico real, obtengan en algunos casos muy poco beneficio de lo que podemos hacer desde el punto de vista de intervencionismo.
Bien, otro aspecto es la evidencia científica en el sentido de que ustedes van a encontrar, y eso es también algo que hay que cuestionarnos como médicos, van a encontrar, por ejemplo, ozono, y salen en la televisión, ¿ah? Haciendo ozono, y infiltrando ozono en cualquier parte, sin visión ecográfica, sin fluoroscopía, inyectan el ozono, cuando los estudios, ¿no? Los estudios con evidencia científica, que ahora debe ser la norma para que nosotros ocupemos algún tratamiento, ¿no? Lo instalemos en un paciente que tenga por lo menos evidencia de que se ha utilizado y es efectivo. Pero el ozono no ha mostrado ser efectivo en un montón de patologías, solamente algunas cuantas de dolor crónico. Pero eso es lo que vemos, ¿no? Médicos que salen hablando sobre las propiedades, ¿no? Que son a veces pues incluso fantasiosas en el tema del control del dolor, ¿no? Y proponen algunos tratamientos también, no solo sono, sino láser y una serie de cosas que a veces no terminan siendo efectivas, ¿no? Claro, el paciente a veces se beneficia un poco por el efecto placebo, por la inyección de combinaciones de ozono con mezclas de lidocaína. Entonces eso ayuda a controlar transitoriamente el dolor, o porque al momento de ingresar las agujas desgatillan músculos y eso alivia el dolor. Pero a largo plazo, a veces los pacientes terminan con infecciones, más lesionados y con mayores problemas, ¿no? Bien, lo otro que hay que considerar también es el tema del riesgo, ¿no? El intervencionismo lleva consigo un riesgo y hay que asumir ambos lados, ¿no? El médico y el paciente, porque no es los procedimientos estos no son inocuos, pueden generar lesiones de tejidos, lesiones nerviosas severas, el paciente puede fallecer. Miren, una historia bien conocida de un médico que trabaja en Canadá, que es uno de los referentes mundiales de lo que es el dolor crónico, que trabajaba en el mismo hospital donde trabajaba Melsa Guiwol, que son este, ¿no? Colegas que son referentes pues, mundiales de dolor que postularon el tema de la teoría de la compuerta. Y este médico que está súper capacitado, publica artículos, escribe páginas de, ¿no? Capítulos de libros y además muy hábil con las manos, termina teniendo una complicación severa en el manejo del dolor, ¿no? Hizo una cementación para un paciente con cáncer y una parte de la pared, del muro posterior de la vértebra, porque la vértebra tiene como una cubierta, ¿no? De tejido bien grueso que hace que cuando uno inyecta el cemento se contenga dentro de la vértebra, pero estaba como lesionado, había poco, digamos, era una zona que estaría lesionada por la metástasis y termina saliendo el cemento hacia el canal raquídeo. Entonces lesionó la médula, ¿no? Lesionó la médula, el paciente ya no movía las piernas, una complicación severa, ¿no? Una complicación realmente severa. Pero entonces, esos riesgos le pueden pasar al más experimentado. Es algo que no somos infalibles, ¿no? Y eso hay que explicarle a los pacientes, que someterlos a estas terapias conlleva un riesgo y que eso se tiene que asumir, tiene que uno explicarlo y que el paciente lo acepte para que no se haga el consentimiento informado que es necesario para hacer los procedimientos conforme a ley, ¿no? Bien, lo otro es que a veces hacemos más de lo necesario, ¿no? Bueno, acá es una imagen graciosa, ¿no? Una caricatura, pero realmente cuando hacemos procedimientos es que vamos hinchando una serie de estructuras tratando de ubicar dónde se origina el dolor, ¿no? Y terminamos pues a veces lesionando al paciente, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener cuidado, de hacer un buen diagnóstico, identificar la estructura que podría estar implicada en el dolor y hacer en un procedimiento una sola técnica
o dos que ya han planteado ser solución, pero no ir a pinchar todo, porque la gente que hace intervencionismo algunas veces pincha y hace inyecciones a todo nivel, tratando de que todo eso pueda mejorar al paciente. Y no es así, porque ahí no sabemos qué mejoró al paciente, ¿no? No podríamos estar seguros, ah, ya, esta estructura es la que dolía, pero no se llega a producir eso si pinchamos e inyectamos a, como se dice, ¿no? Diestra y siniestra. Lo otro es el tema que les he dicho de lo que es costos, ¿no? Termina siempre la balanza a favor del intervencionismo, ¿no? Menos efectos secundarios, menos consumo de medicación y lleva pues a un mejor manejo también, porque el dolor baja bastante. Luego está en qué momento hacerlo, o sea, cuándo hacer estos procedimientos para el paciente. Uno que es muy claro es la intensidad de dolor. Eso sí, creo yo todos lo podemos entender porque el paciente que está con dolor severo, ¿no? Considerando que es a partir de 6, 7, 8, 9, 10, son pacientes que realmente la parte funcional se va perdiendo por el dolor, ¿no? No se pueden mover, no pueden caminar, no pueden visitar a la familia y están con medicación a dosis altas, con opioides, etcétera, ¿no? Y uno dice, estos pacientes sí vale la pena hacerles un procedimiento para que disminuya el dolor y se vuelvan más funcionales. El tema está en que hay algunos pacientes que están en los niveles un poquito más bajos, pero que identificamos dolores que pueden cronificarse, que es algo que también se maneja actualmente, ¿no? Hay dolores que son neuropáticos, que a veces no son tan intensos, pero que decimos, este paciente puede hacer dolor severo con el paso del tiempo. Entonces ahí nos anticipamos a eso y hacemos procedimientos. Y claro, dependiendo de la escalera, ¿sí? De dolor, porque esta es una escalera de 5 peldaños, por ejemplo, ¿no? Que la postuló el doctor Plancarte, que también es un referente mundial de lo que es el manejo de dolor con intervencionismo. Y de acuerdo a la escalera uno va haciendo los procedimientos. Hay procedimientos que se hacen en escaleras más bajas, que se usa la ecografía para inyectar algunas estructuras, ¿no? Se hacen bloqueos periféricos de nervio, de fascias, pero a medida que se va subiendo el dolor hacia arriba, ya no se hace solo eso, sino se puede hacer terapia de intratecal con bombas de infusión o con ports para poder inyectar de forma seguida en el espacio raquídeo. También están los electrodos de neuroestimulación que estarían a este nivel, ¿no? Cuando el dolor es esto. Y luego, fíjense acá, la neurocirugía, que son para algunos pacientes que son refractarios a todo tratamiento, ¿no? Les hacen cordotomías, les hacen ablaciones, ¿no? De las vías de dolor con cirugías para controlar la transmisión de dolor y se pueda beneficiar al paciente de alguna manera. Bien, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es justamente eso, ¿no? ¿Cuáles pacientes son los que necesitan? Entonces ahí tenemos algunas veces cierta duda, ¿no? De cuáles pacientes sí y cuáles no. Entonces, ¿cómo contestamos eso en los pacientes que, por ejemplo, son pacientes con cáncer, tumores sólidos, frecuentemente hacen dolor? Mientras más avanza la enfermedad, hacen más dolor. Entonces, en estos pacientes, el consumo de medicación cada vez es más progresivo y termina siendo insuficiente en algunos casos. Entonces tenemos que detectar a esos pacientes y hacerle los procedimientos, ¿no? Eso también van a tener rotaciones seguramente en pacientes con cáncer de páncreas, por ejemplo, de cabeza de páncreas, cáncer de hepático, vesícula, que hacen dolor visceral y es severo. El dolor es muy severo porque además el de páncreas, por ejemplo, comienza a infiltrar estructuras nerviosas, ¿no? Viscerales. Y, y eso hace que el paciente consuma mucho más medicación para el control del dolor. Bien, entonces, acá tienen justamente del artículo del doctor Plancarte, está publicado ya pasó tiempito, del 93, pero sigue muy vigente,
pacientes que no encuentran alivio con analgésicos orales, ¿no? Y que se nota que están progresando a ser dolor severo. Otro es el dolor mediado por el simpático, ¿no? Cuando vemos afectación del simpático en un paciente con cáncer, también es una de las condiciones. Mala respuesta a otros tratamientos, que el paciente tenga efectos colaterales excesivos, ¿no? Náuseas, vómitos, mareos, ¿qué más se presenta? Hipotensión ortostática, sequedad de boca, arritmias incluso. Efectos colaterales severos y que al rotar la medicación o al irla retirando, el paciente no controla el dolor y encima sigue estreñimiento también es otra posibilidad. Tenemos que hacer estos tipos de procedimientos, ¿no? Para mejorar el dolor y ir retirando la medicación. Otra posibilidad es que se pierda la vía oral. Ahí de repente uno dice, no, parches, ¿no? Puedo usar parches, puedo usar la vía subcutánea, ¿no? O endovenosa en algunos casos. Pero para un paciente que está con dolor severo, eso se vuelve un poco difícil y es mejor pues abordarlo desde el punto de vista de intervencionismo si es posible. Y la otra que, por ejemplo, doctor, pero yo me voy a ir a un lugar donde no hay medicación, no, yo vivo en la selva. Entonces, ¿cómo voy a hacer con la medicación para controlar mi dolor si allá no consigo la medicación? Entonces, el paciente también podría beneficiarse de hacerle intervencionismo, ¿no? Y algo que también les tiene que quedar claro, que ustedes como médicos tienen que identificar a estos pacientes, porque cualquiera de nosotros puede darse cuenta de cómo va evolucionando el dolor de los pacientes. Y ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros no lo hacemos a tiempo, el paciente cuando avance su enfermedad va a terminar complicándose por la enfermedad de fondo y ya no se va a poder hacer el procedimiento. O sea, probablemente tengamos una ventana de tiempo donde se puede hacer este tipo de procedimientos y controlar el dolor, pero pasado esa ventana ya no se puede hacer nada y el paciente muere en sufrimiento. Y es feo ver a los pacientes que tenemos que sedarlos incluso para que controlen el dolor. Y bueno, eso repercute mucho también en cómo el paciente afronta los últimos días de vida, cómo la familia percibe, ¿no? Esta etapa del paciente, porque es una etapa que en algún momento todos la vamos a pasar y queremos hacerlo de forma digna y despedirnos de nuestros familiares, si es posible, estando tranquilos, ¿no? Pero si uno parte con dolor intenso, eso repercute mucho, ¿no? En el paciente y los familiares, pues, ¿no? Que están con él. Bien, para hacer intervencionismo hay guías, ¿no? Guías de imagen. Puede ser la tomografía, se usa la tomografía para procedimientos que son bien difíciles, por ejemplo, los bloqueos de ganglio celíaco, eh, ¿no? Que son estructuras que son profundas, están cerca de vasos importantes, ¿no? Como la aorta. Para esos casitos, sí, la guía tomográfica, pero ya saben que una tomografía genera bastante radiación, ¿no? La otra forma es usar una guía de arco en C, ¿no? Este es un arco en C, es un C-arm, tiene forma de C, como ven ustedes. Esto de acá es el intensificador de este ladito, y por abajo está la fuente, ¿no? El tubo está acá abajo. Entonces desde aquí dispara y genera pues el cambio iónico ahí en el paciente y se recepciona del otro lado, se generan imágenes acá en la columna del paciente, ¿no? Entonces con esa guía se va avanzando las agujas, ¿no? Hacia las estructuras que queremos bloquear o inyectar, ¿no? Y la otra forma de guía es la ecográfica, ¿no? Que ven aquí un transductor de un ecógrafo que está puesto en un paciente, identificando las costillas, la pleura, ¿no? Y acá, por ejemplo, es para hacer un bloqueo paravertebral. Esta es la pleura, esta es una membrana intercostal y esta es la apófisis transversa. Este espacio es el paravertebral. Y ahí se busca llegar con la agujita, ¿no? Para inyectar ese espacio paravertebral. Bien, entonces, de tal manera que estas tres guías, la tomografía, el arco en C que usa la fluoroscopía y el ultrasonido, nos sirven como guía, pero cada una tiene su particularidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la fluoroscopía, como son rayos X,
la visión de tejidos blandos, de estructuras arteriales, venosas, musculares, eso es muy pobre. Y de tal manera que podemos lesionar esas estructuras y por ahí hay una variación anatómica. La radiación siempre es un riesgo. El costo del equipo suele ser alto porque son equipos mucho más grandes, no son portátiles, requieren una infraestructura especial. El tiempo de guía no es tan real porque siempre vamos parando, pero sí es mejor que el de la tomografía, que no es tan fácil guiar la aguja de la tomografía, ¿no? Y la tomografía pues tiene esto al cuadrado, ¿no? Este tema del arco en C. Y bueno, el ultrasonido que actualmente pues se usa muchísimo para hacer este tipo de guía, ¿no? De imagen para poder llevar la aguja en tiempo real, verlo en la pantalla y llegar a la estructura que queremos infiltrar. Tiene sus ventajas, como son la visualización de estructuras que son musculoesqueléticas, ¿no? Las arterias también, los vasos sanguíneos, eh, nervios, músculos, fascias, todo eso se puede ver con el ultrasonido, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, que las estructuras sean muy profundas o que haya aire por ejemplo, que haya un enfisema, ¿no? Un enfisema es, ¿no? Colecciones ahí de aire en el subcutáneo. Entonces, el aire es enemigo del ultrasonido. Si ustedes tienen un paciente así con enfisema, no van a poder ver hacia profundo, se ve muy mal. Eh, bueno, considera también que no hay radiación, que es algo muy bueno, y, y la guía en tiempo real es muy buena también, pues, ¿no? La imagen de hueso no es buena, en la fluoroscopía sí, cada uno tiene su particularidad realmente y depende de qué procedimiento vayamos a hacer. Por ejemplo, esa tablita nos dice eso, ¿no? Acá hay diferentes procedimientos para manejo del dolor, infiltraciones de ganglio estrellado, por ejemplo, plexo celíaco, epidurales, caudales, lumbares interlaminares, cervicales, estos son para facetas, ramo medio cervical, facetas lumbares, facetas cervicales. Eh, Tienen acá, miren, la guía, ¿sí? Para ganglio estrellado se usa fluoroscopía, se tiene que usar contraste y no se ven los tejidos blandos. O sea, el gol estándar ha cambiado para hacer un bloqueo de ganglio estrellado, que es aquí en el cuello, ha pasado a ser de fluoroscopía a ecografía, que es mucho mejor porque queremos ver justamente la carótida, queremos ver la yugular, no pasarle por encima a la carótida, ¿no? Si no tenemos de repente una complicación bien seria, ¿no? No solamente que sangre el paciente, ¿no? Se puede formar una fístula arteriovenosa, un aneurisma de la carótida, se puede trombosar incluso, y es un tema, ¿no? Ese de tocar las estructuras vasculares. Las epidurales se pueden hacer con las dos guías, las caudales con las dos guías, ¿sí? Incluso es mejor la caudal con el ultrasonido, se ve muy bonita la técnica, es muy buena, muy práctica también. Ramo medio lumbar, son bloqueos que se hacen para problemas facetarios, articulares, cuando una persona es mayorcita o ha tenido mucho esfuerzo durante la vida con la columna, se, igual se artroza, como la rodilla se artroza, como el hombro se artroza, se artrozan las articulaciones de la columna vertebral, que son ¿no? Las articulaciones sí apofisiarias, que también se conoce como facetas, ¿no? Y hay otros ahí bloqueos, por ejemplo, este interlaminar que les había dicho que es para el espacio epidural, ¿no? Y acá tiene la sugerencia de ¿no? De las guías y qué atributos tiene cada una, ¿no? Es lo que hemos dicho, pero ya visto desde cada procedimiento. Muy bien, entonces la fluoroscopía, el arco en C, emplea pues un tubo, ¿no es cierto?, generador de rayos X y un intensificador de imágenes. Del otro lado, pasa pues estos rayos a través del paciente y generan, ¿no?, por el contacto que se formen cambios ¿no?, eh, en el rayo, en la ionización del rayo, y eso genera que del otro lado, pues, se generen imágenes, ¿no? Al pasar por las estructuras que si son más radiopacas o no,
genera pues un cambio, ¿no? Al final en lo que nosotros vemos en las imágenes, ¿no? Y nos sirve pues como guía, pero el tema es que los rayos X tienen dos tipos de efectos, ¿no? Uno que son determinísticos y otros que son los estocásticos. Los cambios determinísticos son los que van a ocurrir sí o sí a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, esas lesiones en la córnea, por ejemplo, cuando uno se expone mucho a la fluoroscopía, a los rayos X, comienza a quemar la córnea, el pelo, la tiroides, por eso es que usan los collarines ahí, ¿no? Los genitales también se terminan lesionando. Pero hay otros efectos por la radiación ionizante que generan cambios espontáneos, o sea, no por un efecto a largo plazo, sino en cualquier momento pueden desencadenar pues la generación de tumoraciones, ¿no? De cáncer. Eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? En cambio, los otros son por uso sostenido, por exposición continua ¿no? Mientras más me expongo, más posibilidad de hacer ese tipo de lesiones, ¿no? Em, Bien, para eso lo que podemos hacer es reducir el contacto con estos aparatos, ¿no? Alejándonos. Dije que más de metro y medio es poca la radiación que nos llega. Si estamos dentro del metro y medio, sí la radiación es importante. Y el otro es el uso de barreras, ¿no? Entonces las barreras pueden ser trajes especiales que son mandilones, por ejemplo, con sus collarines que tienen plomo, ¿no? Hay lentes de plomo, hay gorros que tienen también protección, hay guantes de plomo, que son los negritos, eh, y lo que les decía también es dónde nos ubicamos en relación al tubo, ¿no? Por ejemplo, el tubo es el que tiene mayor radiación. Y si nosotros, por ejemplo, el tubo acá, la mayor radiación es en dirección hacia el intensificador. Entonces, la peor opción es que estemos mirando al tubo, ¿listo? Al tubo generador de rayos. Es lo que nos explica esta imagen, ¿no? Acá, por ejemplo, como la radiación se hace hacia afuera, como ven acá en ese sentido, que este tubo esté más cerca del operador es de mayor riesgo. Entonces, igual, este está muy cerca, ¿no? Tendríamos que estar un poquito más lejos. ¿Qué es lo que hacemos, no? Nos alejamos un poco, estamos con protección igual, ¿ah? No es que estamos sin protección, nos alejamos y no nos pasa nada. No, no vayan a pensar eso. Bien, entonces usamos contrastes para poder inyectar en algunas estructuras y ver si tienen algún cambio. Generalmente el contraste nos ayuda a detectar, por ejemplo, problemas vasculares o estructuras que están con inflamación, ¿no? O el cáncer también, si son captantes en algunas zonas. Bien, entonces, identificar espacios también. Acá, por ejemplo, se ha inyectado contraste. Miren la diferencia cuando el contraste ingresa al espacio epidural, ojo, al espacio epidural, se hace como una columna delgadita, porque el espacio epidural visto así es así delgadito. ¿Listo? El espacio epidural. En cambio, acá ha ingresado al espacio subdural. Acá está mal ubicado el medicamento. O sea, si yo inyecto acá, estoy en un lugar donde no debo inyectar medicación. En cambio, aquí, si veo que la inyección genera este tipo de imagen, eh, sí, pues ahí sí, sí conviene, ¿no? Luego tienen este otro que el contraste ingresó al espacio raquídeo, por ejemplo. Esto está en el espacio subaracnoideo, esto está terriblemente mal, ¿no? Esto no debería pasar. Igual también cuando inyectamos contraste y vemos que un vasito se enciende, eso también es peligroso, ¿no? Porque si ustedes inyectan el vasito, pueden generar una lesión, una trombosis del vaso y eso genera, pues, si está cerca de la columna, eh, este, por ejemplo, lesión de la médula espinal, si se hace cerca de un vaso que va, es tributario a la médula, olvídense, pueden lesionar la médula y se puede infartar la médula espinal. Bien, entonces por eso usamos el contraste, porque nos avisa.
Bueno, y también está la radiación, ¿no? La radiación, las dosis de radiación y que producen efectos, por ejemplo, pueden producir a dosis de 200 radianes son las cataratas, 500 son los eritemas, 700 alopecia. En todo el cuerpo puede ser que dentro de este rango que haya fallas hematopoyéticas, o sea, problemas de producción de, ¿no? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos. Luego, si es que es mucho mayor la exposición, mayor la dosis, puede generar fallas gastrointestinales y además cerebral incluso, ¿no? Hay también una respuesta a los agentes que son de contraste, que pueden hacer reacciones que son, algunas son idiosincráticas y que pueden generar respuestas leves o respuestas muy severas, ¿no? El paciente puede complicarse mal, al vivo casos de pacientes que fallecen por ese tipo de respuesta, ¿no? Sobre todo con los agentes que son, que tienen yodo, ¿no? Y acá tienen el tipo, la incidencia de reacciones adversas a medicación, este tipo de medicación, ¿no? O sea, que es más frecuente cuando uno inyecta el contraste, son las náuseas, la sensación de calor, ¿no? Los vómitos, urticaria, flashing, dolor en la vena donde se inyectó, tos y disnea. O sea, eso por el contraste, ¿no? Bien, ahora el otro sistema para hacer también guía de imagen es usar el ecógrafo, ¿no? La ecografía. Entonces, la ecografía lo que utiliza es el sonidos y los ecos que generan cuando se exponen a estructuras que tienen diferencia de densidades, ¿no? Que son lo que tenemos en el cuerpo. Tenemos, nuestros tejidos son así, ¿no? Tienen diferente densidad. Donde hay cambio de densidad se genera un eco y el mismo equipo, el mismo transductor, recibe el eco y genera una imagen, ¿no? Entonces, eso es la ecografía, generación de información de imágenes a través de la generación de ultrasonidos, ¿no? Se forman ultraecos, vamos a decirle así, ultraecos, y esos ecos retornan al transductor y generan una serie de, ¿no? Modificaciones en las estructuras que vibran, porque hay una vibración que es compresión, descompresión en el transductor, y esa genera una generación de electricidad. Esa magnitud de cambio en la electricidad y el tiempo van generando las imágenes a través de un software, ¿no? Que se encarga de dilucidar la intensidad del tiempo en que llegan y genera una imagen que es en dos dimensiones, ¿no? Como ven acá, esta imagen es en dos dimensiones del corazón, por ejemplo. En lo que es procedimientos, nosotros hacemos bastante el uso del ultrasonido, lo usamos para inyectar, por ejemplo, plexos. Acá se está haciendo un bloqueo a nivel del miembro superior, en el plexo braquial para una cirugía, puede ser un paciente amputado también. Entonces se avanza con la aguja, se inyecta la estructura que queremos, una estructura nerviosa, muscular, con la guía ecográfica, ¿no? Entonces tiene sus beneficios ahí el ultrasonido, ventajas, que se ve muy bien los tejidos blandos, se ve el avance de la aguja en tiempo real, se visualiza bien la infiltración de la medicación, que puede ser un anestésico local o un corticoide. Se pueden visualizar estructuras potencialmente peligrosas, vasos sanguíneos, otros nervios, ¿no? No posee radiación, es un equipo que lo puedes trasladar si es portable y se puede repetir. Las desventajas es que requiere entrenamiento. Es difícil la técnica cuando uno empieza a usar el ultrasonido, encuentras muchas dificultades porque requiere un entrenamiento adecuado para que uno pueda desempeñarse bien haciendo estos procedimientos, ¿no? Otro, que las estructuras profundas no se ven bien. Los huesos también nos generan como
sería como muros donde no pasa el ultrasonido y no se ve lo que hay detrás. Entonces eso genera poca visualización a estructuras profundas donde hay huesos. Y lo otro son los artefactos, ¿no? Que son estructuras que se generan por las diferentes interacciones entre el ultrasonido y algunas estructuras y el software del equipo que también genera artefactos y que son estructuras que no están ahí realmente, pero que pueden confundirnos y nosotros interpretar que son estructuras que podrían ser lesiones o enfermedades, ¿no? Ya les mostré esta tablita, es para mostrarles que el ultrasonido tiene sus características buenas en cuanto a que nos permite ver tejidos blandos, ¿no? Músculos, fascias, vasos sanguíneos, nos permite guiar la aguja, ¿no? En tiempo real. Por ejemplo, es un bloqueo, ¿no? Acá estamos viendo la costilla, el contorno de la costilla y la transversa. Y acá hemos rotado el transductor para ver la transversa sola y cómo ingresaría una agujita encima de la estructura esta que es la transversa, la apófisis transversa de la vértebra, y ahí se inyecta el anestésico y la medicación que uno quiera para controlar el dolor, ¿no? Esto es un espacio que tiene comunicación con el espacio paravertebral y así pasa la medicación hacia profundo y se genera un alivio del dolor. La clasificación de los bloqueos pues se pueden emplear para hacer diagnóstico y terapia. ¿Cuándo funciona esto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un dolor que es en el hombro, va por esta zona y justo coincide que le hacen una resonancia y tiene una lesión ahí de una bursitis crónica ¿no? Del subaracnoideo o subdeltoidea ahí, tiene ahí una lesión, pero el dolor es un poco más, o sea, se extiende un poquito más allá, que puede pasar en la bursitis también. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a infiltrar esa estructura, esa bursitis, y ver si es la causa del dolor. Inyectamos y el dolor pasa un ratito y luego sigue el dolor. Entonces se dice, pero entonces, ¿este bloqueo me ayudó a definir algo? Sí, que la estructura que he infiltrado no es la que ocasiona el dolor al paciente, sino puede ser otra. De repente el paciente tiene una radiculopatía, ¿no? Que viene desde arriba, la raíz, y genera un dolor hacia el hombro, que puede ser una afectación de C5, C6, que van hacia el hombro, y entonces esa es la causa del dolor. Entonces me permite diagnosticar cuál podría ser la estructura que está involucrada en el dolor del paciente. Y otro aspecto, pues, que además podemos inyectar tratamientos, ¿no? O sea, esteroides, neurolíticos que nos pueden ayudar a controlar el dolor, incluso a curar algunas estructuras, ¿no? Bien, el intervencionismo también, este es otro, emplea la radiofrecuencia, es un tipo de corriente que cuando ¿no? Se, se pone en contacto con las estructuras, generan unas corrientes de alta frecuencia, ¿no? El aparato genera estas corrientes y en la punta de la aguja, estas corrientes cuando llegan a la punta de la aguja, generan un campo, un área donde comienza a cambiar la temperatura. ¿Y por qué cambia la temperatura? Porque la corriente, esta alta frecuencia, hace vibrar las estructuras, ¿no? Los componentes moleculares de las estructuras que están alrededor y genera un incremento de la temperatura alrededor de aproximadamente a 1 centímetro alrededor de la aguja, en todos los sentidos, ¿no? Entonces se forma un círculo de, ra- de- de incremento de temperatura, ¿no? Entonces, hay dos técnicas, no, son dos formas de dar la radiofrecuencia, ¿no? Una es una forma continua, que es la radiofrecuencia clásica, y la otra es la radiofrecuencia pulsada. También hay la radiofrecuencia enfriada, eso también ha salido recientemente, ¿no? Y la clásica, la continua, es un tipo de radiofrecuencia donde el incremento de temperatura se hace de forma continua. O sea, se enciende el generador y genera electricidad en la punta de alta frecuencia y eso comienza a aumentar la temperatura y quema las estructuras, ¿no? Las quema, las coagula. En cambio, la pulsada lo que hace es generar pulsos. Entonces, aumenta el pulso, baja el pulso, ¿no? Aumenta el pulso, baja el pulso. Y está así.
sube y baja, de tal manera que la temperatura no sube mucho y no genera el daño, la lesión ablativa que generaría una radiofrecuencia continua, ¿no? Y la enfriada es parecida a la pulsada, sí, pero que utiliza pues hielo, ¿no? Para disminuir pero es un electrodo un poquito más y un generador diferente, ¿no? Bien, en intervencionismo entonces, además hay que considerar técnicas como la neuroestimulación, que son, por ejemplo, a nivel cerebral. Hay la forma espinal, que es con inyección de sustancias a nivel espinal, que son anestésicos locales, opioides. Y esta espinal, que son bloqueos de nervio periférico subcutáneo, están, lo que les he dicho en las infusiones, es intraespinales, epidural, intratecal, ¿no? Las técnicas que son no ablativas y ablativas. Ablativo es que lesiona la estructura para conseguir un efecto. Entonces, por ejemplo, inyectar alcohol, ¿no? El alcohol se inyecta para algunas estructuras para quemarlas, para producir una coagulación de la estructura y lesionarla. La radiofrecuencia que les acabo de mostrar sería la radiofrecuencia continua o la térmica, son las que generan este tipo de lesión. Esta sí lesiona, quema la estructura. Igual la crioanalgesia también genera una ablación, ¿no? Una lesión de la estructura. En cambio, hay otras técnicas no ablativas que son, por ejemplo, inyectar anestésico local, inyectar corticoide, la cementoplastía, bueno, también. Son no ablativos, o sea, no están buscando lesionar la estructura, sino cambiar la forma en que transmite el dolor. Y en la técnica, obviamente, de estos tipos de procedimientos debe ser aséptica, ¿no? No tiene que haber contaminación, porque si no nos expone a un riesgo innecesario, ¿no? Hay que tener cuidado y he visto de todo, doctores. Inyectan plasma con guantes que no son estériles, o sea, hay de todo, hay de todo. La evaluación es sistemática, o sea, si yo ingreso a ver un paciente con ecografía, tengo que fijarme en todas las estructuras que podrían estar dañadas y si puedo hacer diagnóstico. Lo otro es visualizar estructuras que son clave, ¿no? Hay algunas estructuras que generalmente se asocian a dolor y son las primeras que vamos a buscar, ¿no? Lo otro es entender los abordajes, ¿no? Se hacen en plano, perdón, en el eje largo y el eje corto de las estructuras, ¿no? Este es el nervio mediano, por ejemplo, eh, en su área transversal, que como vemos acá tiene una dirección en el antebrazo, ¿listo? Y acá vemos el transductor se ha rotado para ver el eje largo. Miren cómo se ve el nervio ahora, ¿sí? Es este mismo, pero visto en su trayecto, y es porque se ha rotado el transductor. Claro, este es un eje corto y este es un eje largo, ¿no? Esquemáticamente se ven así. Bien, entonces eso nos sirve, por ejemplo, para hacer procedimientos, lo que les había dicho, ganglio estrellado. Miren cómo acá tienen la vértebra C6, tienen el músculo largo del cuello y encima del músculo largo del cuello está esta estructura que es el ganglio, no es estrictamente el ganglio estrellado, ojo, en C6 no se ve el ganglio estrellado, se ve en C7, pero esta estructura tiene conexión por el espacio que ocupa con el ganglio estrellado, entonces si inyectas acá, por extensión se bloquea el ganglio estrellado también, ¿no? Se termina haciendo un tratamiento le decíamos nosotros por ahogamiento, ¿no? Porque ahogas todas las estructuras que están ahí. El otro que se ve en tiempo real, la aguja, ¿no? Y se inyecta volúmenes pequeños. Antes se inyectaba un montón de anestésico cuando hacemos los procedimientos sin guía ecográfica. Se hacía así de volumen, poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿no? Hay que verificar el patrón de distribución. Hay una forma en que se debe ver los medicamentos para que funcionen. Si no vemos ese patrón, podría ser que no sea efectivo el tratamiento, ¿no? Acá miren cómo se acerca la agujita a esta estructura y se inyecta alrededor, ¿no? Que es lo que buscamos, no hacia la estructura nerviosa, sino hacia alrededor. Y luego está evitar daños con la aguja, o sea, no hacer muchas pasadas, buscar que la aguja transite por estructuras que no se van a dañar, o por lo menos que no de forma crónica, evitar los nervios, evitar los pasos sanguíneos y algunas estructuras vitales. Y lo otro es la monitorización. Esto se tiene que hacer con monitorización. El paciente no puede estar no sin monitorización adecuada de la presión. Muy bien.
Entonces, tipos de bloqueo ya les habían anticipado, pero tienen los diagnósticos, diferenciales, pronósticos, profilácticos, que son diferentes tipos de bloqueo. En realidad la técnica es una, pero depende en qué contexto lo utilice. El diagnóstico les había dicho porque me ayuda a identificar si la estructura que estoy bloqueando tiene que ver con el dolor. El diferencial es muy parecido, te ayuda a determinar si es un dolor visceral o no, por ejemplo, o si es una neuralgia del trigémino o glosofaringia, que tiene muy parecido al diagnóstico, ¿no? Y el pronóstico, que también es importante, un bloqueo, por ejemplo, eso hicimos con una pacientita hace poco nomás, que tenía dolor por cáncer de páncreas y la paciente tenía dolor severo, ¿no? Entonces le hicimos primero un bloqueo con anestésico local y el bloqueo funcionó muy bien, no tenía dolor. Entonces luego de eso hicimos la radiofrecuencia. Y profilácticos también que son para evitar el dolor postoperatorio, que es un buen ejemplo ese del dolor postoperatorio. Y terapéutico que pueden ser temporales, inyectar anestésico local, corticoide o bloqueos prolongados como el fenol o la radiofrecuencia, que también es un sinónimo de bloqueo terapéutico. Bien, algunos factores que el paciente haya tenido tratamientos previos. Algunos pacientes vienen ya con procedimientos que se han hecho anteriormente y hay que tener cuidado de eso también. Tienen a veces, como les decía yo, mucha expectativa curativa y hay que aterrizarlos, como decimos nosotros, hay que aterrizar al paciente para que sepa que probablemente no le haga mucho efecto. En algunos casos pasa eso. Bien, entonces, preferencias por algún plan terapéutico, el paciente quiere que le hagas esto y no lo otro, y eso también genera conflicto, ¿no? Bien, bloqueos que se hacen, por ejemplo, somáticos para el dolor lumbar, se hacen diferentes tipos de bloqueos, ¿no? Depende de la patología, porque depende de lo que falla y yo tengo que identificar de acuerdo al cuadro clínico, que es algo súper importante, ver qué está fallando. Si es por ejemplo, el disco el que falla, que ocasiona dolor, que da un dolor en el centro de la columna. Si es un dolor, por ejemplo, de no ramo medio, sino facetario, o si, por ejemplo, el paciente ha tenido una discopatía que hace que haya una hernia discal hacia la parte posterior, comprimiendo una raíz a una radiculopatía, y cada uno de esos tiene un tratamiento distinto. Si es un dolor discal, o sea, el disco duele, tendría que hacer una radiofrecuencia de disco. Si el dolor es el ramo facetas, hago el ramo medio. Y si es ¿no? Dolor radicular, por ejemplo, por compresión, en algún caso, se hace radiofrecuencia de la raíz, ¿no? O del ganglio de raíz dorsal. Hernias discales, ¿no? Pueden generar dolor, acá ven una hernia, tremenda hernia, ¿no? Que comprime el canal, o sea, lo obstruye el canal medular. Miren cómo está acá, deforme el disco. Y acá tienen, por ejemplo, cómo nosotros abordamos hacia la raíz, ¿no? Para mejorar el dolor discal, por ejemplo. No discal, perdón, acá esta técnica, disculpe, vi mal. Esta técnica explica cómo cuando hay un dolor discal, un dolor del disco, ¿no? De las vértebras lumbares, fíjense cómo la aguja ingresa al disco, ¿no? Acá tenemos esta vista que es lateral y esta vista que es desde arriba, ¿no? De acá lo que se está viendo es que la aguja ingresa al disco y acá se puede hacer un test de provocación, o sea, se inyecta una sustancia y si aumenta el dolor es un dolor discogénico. Y lo que se hace es una radiofrecuencia, ¿no? Se pasa un catéter especial ahí y se genera una lesión, ¿no? Bueno, tiene sus complicaciones, ¿no? Disitis, lesiones medulares, vasculares, infecciones. ¿Listo? Para las facetas también, esto es algo muy interesante, ¿no? Los dolores facetarios pueden simular, por ejemplo, dolores musculares. El paciente está con dolor, me duele el músculo, me duele la espalda, ¿no? Me duele la parte de la cabeza, la parte posterior, me duele Todas estas, miren, son facetas. Y en algunos casos es dolor referido, ¿no? Por ejemplo, acá las facetas serán pues las sacras, ¿no? ¿Qué sé? O sea, L5S1.
¿no? Porque miren acá L4, L5, L5, S1 será esto. Entonces, ya más abajo ya no, pues, ¿no? Pero miren que acá tienen el territorio de afectación y qué faceta estaría implicada, T3, T4 para esta zona y así, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Que nuestro organismo está habituado a enviar señales de alarma, que es el dolor, relacionados a una estructura, pero no necesariamente en el lugar donde está la estructura que está afectada, sino a distancia. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado, seguramente han escuchado, que los pacientes con problemas de la vesícula hacen dolor de hombro, o el paciente que tiene un infarto que hace dolor en el cuello, en la mandíbula, eso es un dolor referido, no es irradiado, ojo, es un dolor referido. O sea, comparten de algún modo la inervación y por eso es que un infarto com- puede comenzar o puede asociar un dolor a nivel de ¿no? De la región cervical o de la cara interna del brazo, ¿no? Que es lo que vemos frecuentemente. Y pasa lo mismo con la faceta. La faceta, por ejemplo, dice, pero el dolor, miren, doctor, el dolor me baja por la pierna en la cara posterior, pero nunca pasa de la rodilla o la pantorrilla. Pero uno dice, pero ¿será pues una radiculopatía o una ciatalgia? Está empezando. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero le hacen estudios al paciente, electromiografía negativa, le repito el estudio ecográfico y me sale que no es, pues, ¿no? La resonancia me indica tampoco que hay una discopatía. Entonces, pero sí me muestra, de repente la resonancia sí me muestra un problema facetario, y ahí sí pues estaría en relación a la zona de dolor, y ya pues nos indicaría que, perdón, esta área de dolor, ¿sí? Tendría que ver más con un problema facetario que con un problema radicular. El cuadro clínico manda mucho. Eso es importante, el cuadro clínico. Bien, dolor facetario lumbar es muy frecuente, ¿no? A medida que avanzamos en edad estamos predestinados a hacer un dolor facetario porque es la artrosis de la columna, ¿no? Se artrosan las facetas y comienzan a doler. Entonces, las técnicas que se hacen son ¿no? Fluoroscópicas generalmente, y se hacen con una rotación del tubo para ver un oblicuo de la columna y a partir de ahí llegar a la zona donde se juntan la apófisis articular superior con la transversa y ahí se llega con la agujita, que sería, miren acá el esquemático que se ve un poquito mejor, este lugar de acá, porque justo por ahí pasa el ramo medio que va a inervar a la faceta y con eso aliviamos el dolor facetario. Los bloqueos simpáticos son un tipo de bloqueo que se hace a diferente nivel para conseguir que el dolor visceral asociado a ese ganglio disminuya. Por ejemplo, un caso bien frecuente es el bloqueo del, ¿no? Ganglio lumbar cuando hay lesiones de tipo simpático o dolor de tipo simpático en el miembro inferior, ¿no? El ganglio lumbar es el que se bloquea, que es a nivel de L2, L3, L4. Y luego el plexo hipogástrico, ¿no? El plexo hipogástrico está un poquito más abajo del promontorio, ahí por delante de la cava, me parece, sí, de la cava. Y es un plexo que inerva la parte pélvica, ¿sí? De la parte simpática pélvica. Pero ojo, la inervación del dolor no es la inervación simpática, sino que hay terminaciones sensitivas viscerales que viajan con el simpático. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, una paciente que tiene un cáncer de útero o de cervix, de que se ha metido la metástasis hasta arriba, ¿no? Que tiene ahí lesiones pélvicas, a esa paciente le podríamos hacer un bloqueo de plexo hipogástrico para conseguir un alivio del dolor de ese tipo, ¿no? Está también en la infiltración del ganglio estrellado. Acá vemos ¿no? Las imágenes de este ladito, el esófago, la carótida, la yugular, la chiquitita, la tiroides, y detrás de la carótida, como suele estar, está el músculo largo del cuello y encimita estará el ganglio estrellado, ¿no? Ojo que tiene comunicación, ¿no es cierto? No es que está en C6, eso sí, por favor,
anatómicamente esa imagen no es correcta, ¿no? Está en C7 o por debajo, ¿no? Un poquito por debajo. Porque incluso es el ganglio cérvico-torácico, porque es el último cervical, el inferior, que se suma con el primero torácico. El plexo celíaco, que también se usa para cáncer, por ejemplo, de vísceras como hígado, páncreas, riñón, ¿no? El plexo celíaco está ubicado por delante de la aorta, ¿no? Es una estructura ganglionar nerviosa importante y que se hace bloqueo haciendo con tomografía, ¿no? Porque esto es muy difícil de realizar con fluoro. Pero sí se puede. Hay técnicas para hacerlo con fluoro. Pero vienen acá, está bien peligroso de llegar con una aguja ahí porque está la aorta. Entonces, es es un bloqueo muy avanzado, ¿no? Es difícil de realizar. Tenemos la radiofrecuencia. Doctores, ¿me dan un segundito para hacer una pausita activa? Disculpen, ¿se puede? ¿Unos 5 minutitos? ¿Podemos hacer eso? Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, voy a tomar un poquito de agüita para reponer me da un segundito entonces. Para conseguir interrumpir la vía de dolor, ¿no? Por lo que buscamos es eso, ¿no? De alguna manera hacer que esta vía transmita menos, ¿no? Entonces, inicialmente se empleaba para dolor crónico, ¿no? El alcohol, ¿no? Porque es una sustancia que genera una lesión por coagulación, ¿no? Es una reacción química que coagula proteínas y que lesiona estructuras. Entonces, empleaba para infiltrar estructuras nerviosas que tienen relación con el área de dolor para producir una ablación de la estructura y evitar que se transmita el dolor por ella. Por ejemplo, para dolores que eran en el miembro superior, de síndrome de dolor regional complejo, que es un tipo de dolor crónico asociado al sistema simpático, donde va cambiando el color del brazo, duele muy intenso. Se hacían bloqueos del ganglio estrellado, pero con alcohol, con fenol, me parece que se hacía. Bueno, usaban alcohol o fenol, que igual es ¿no? Una sustancia que genera este, una quemadura química. Bueno, y eso conseguía pues disminuir el dolor, pero eran sustancias que cuando pasaba el tiempo la estructura se regenera y otra vez se reconecta y consigue igual transmitir dolor. Entonces, a partir de eso es que se comenzaron a idear otras alternativas para manejar el dolor, ¿no? Y comenzó a justo a investigarse el tema de la radiofrecuencia nace a partir de eso, ¿no? Con el intento de generar una lesión térmica en este caso, como les decía, estas agujas, pero en realidad son electrodos, son cables que se, que se emplean para transmitir ese tipo de electricidad a alta frecuencia y que generan un cambio por movilización, por el estímulo de las estructuras que hacen que vibren, ¿no? Comienzan a vibrar por la electricidad de alta frecuencia y generan una quemadura, ¿no? Inicialmente fue así, la radiofrecuencia inicialmente era continua, ¿no?
o clásica, que también se llamaba, y producía una lesión. Dame un segundito. Entonces, depende mucho justamente de qué tipo de corriente, de la frecuencia que se emplea, ¿no? De los tejidos que uno atraviesa con la aguja. Es cierto, tiene dos polos, igual que en cualquier otro sistema donde funciona electricidad hay dos polos, el activo que es el electrodo y la parte positiva que es la placa, ¿no? Que dispersa. Entonces se forma un sistema eléctrico, ¿no? Y que al incrementar la electricidad en el sistema, en la punta donde hay mayor resistencia, ¿no? En la punta del electrodo, de la aguja, comienzan a agitarse los iones y genera esa liberación de calor, ¿no? Por la agitación de los iones que, que hay en la punta. Entonces llega la temperatura, pueden llegar a ser 45, 50, 80, 90 grados, ¿no? Se hacen temperaturas un poquito altas y eso quema el tejido, ¿no? Lo lesiona, una lesión térmica. Y bueno, también hay la administración en pulsos por interrupción de la corriente, que sería el tipo de radiofrecuencia pulsado, ¿no? Que es el RFP, que ya les había enseñado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? O sea, ¿para qué me sirve una y para qué me sirve la otra? Una es ablativa, lesiona estructuras de forma reversible, pero demoran ¿no? en reconectarse, y en el otro caso esta radiofrecuencia pulsada lo que consigue es incrementar la temperatura, pero como es a pulsos, sube y baja, ¿no? Sube, baja, y eso hace que la estructura ¿no? que está próxima a la radiofrecuencia pulsada genere un cambio en sus membranas, en la conducción iónica de las membranas, generando que se entorpezca la transmisión del dolor en esa estructura. Y eso puede durar entre 6 meses, 9 meses, ¿no? Y la térmica suele durar mucho más, ¿no? 9 meses, un año, a veces un poco más. Entonces, ¿a qué estructura le hacemos radiofrecuencia continua? Obviamente, tiene que ser una estructura que no que no lleve inervación motora, por ejemplo, ¿no? No podemos hacer una raíz nerviosa porque tiene componentes sensitivos, simpáticos y motores. Entonces quiere decir que si yo, por ejemplo, le voy a hacer radiofrecuencia continua o térmica, que también se llama, como les había dicho, a una raíz, por ejemplo, a L2 o L3, puedo generar, pues, en todo ese territorio que inerva los músculos que inerva, un déficit motor importante, porque se están lesionando las estructuras. Entonces, para estructuras que sean así, que tengan inervación mixta, compleja, donde hay sensitivo motor, es conveniente usar radiofrecuencia pulsada, ¿no? Por ejemplo, se hace radiofrecuencia pulsada en el ganglio de la raíz dorsal, que está en la región de la columna y en el foramen, ¿no? En cambio, para estructuras que son estructuras solamente sensitivas, que solo transmiten inervación sensitiva, en ese caso sí es frecuente usar eh, la radiofrecuencia continua, ¿no? Por ejemplo, para los ramos eh, que serían los ramos dorsales, los ramos, eh, los ramos medios, ¿no? En la columna, el ganglio trigémino también, ¿no? Que es sensitivo, ¿no? También se hace radiofrecuencia continua. Cuando falla la pulsada, ¿no? Porque es como una secuencia. Bien, entonces, esos electrodos para la cadera, por ejemplo, ¿no? Los ramos articulares de la cadera, se llega con las agujitas y se los lesiona térmicamente, ¿no? Para la caderita también, cuando son estructuras articulares, o sea, que van a la articulación y es puramente sensitivo, sí se hace radiofrecuencia térmica, o como les he dicho, continua térmica es lo mismo, ¿no? Y la pulsada es la que se usa para estructuras que son, por ejemplo, quiero hacer la radiofrecuencia pulsada del nervio ciático porque tiene dolor en el territorio ciático.
Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No le voy a hacer continua, la lesión al ciático, no puedo, el paciente no mueve el pie, ¿no? Entonces es pulsado. Los electrodos hay de diferentes tamaños, algunos son curvos, punta curva. La punta activa puede variar de medio centímetro, 1 centímetro, ¿no? Las distancias, la longitud, perdón, puede ser de 10, de 15, de 20 centímetros de longitud, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos, vamos a pedir la aguja. Y el generador, acá, disculpen, no quise poner una marca, no soy ni representante ni nada de eso, pero es una marca muy conocida de generadores de radiofrecuencia. Las agujas se conectan a estos terminales, a estas conexiones de aquí, y se activa. Toda la configuración se hace ¿no? Desde el equipo que se le pone ahí estímulos sensibles. Ah, eso es otra cosa, que para posicionar la aguja se hace una serie de pruebas que son sensitivas y motoras para determinar la distancia aproximada de la aguja, ¿no? Yo tengo que estar cerca para poder iniciar la sesión de radiofrecuencia, ¿no? Y bueno, eso básicamente para identificar la proximidad de la aguja en relación a la estructura nerviosa. Entonces, estos cambios que generan la radiofrecuencia son cambios en el campo magnético. Las frecuencias, ¿no? Generan este, una elevación de la temperatura no solamente, sino también cambios magnéticos, y en el campo eléctrico produce agitación iónica. ¿Listo? Entonces eso genera que lleguen esos cambios térmicos, ¿no? Bueno, ahora los sistemas implantables. Son sistemas que empleamos para tratar eh, situaciones de dolor cuando no han sido efectivas otras técnicas o medicamentos, ¿no? Son lo que les decía, lo más avanzado en relación al dolor, ¿no? Tienen criterios de selección, ¿no? Cualquier paciente puede recibir una de estas terapias. Tiene que ser un dolor de origen neuropático, vascular refractario. Se hace un periodo de ensayo también, o sea, no se le coloca el sistema definitivo, sino uno provisional que se puede retirar, y luego, cuando se ha visto que es efectivo, se le coloca el definitivo, ¿no? Que tenga expectativa prolongada de vida. Claro, si es un paciente paliativo y le queda de vida, no sé, menos de un mes, estas técnicas no serían porque son caras para un paciente paliativo. Se podría emplear otro tipo de técnicas para el paciente paliativo que está al final de vida, ¿no? Tiene que tener el paciente ausencia de patología psiquiátrica, porque hay pacientes que con el dolor y con algunas situaciones de la vida terminan teniendo, ¿no? Problemas emocionales, y no conviene en un paciente así. Que tenga ausencia de litigios laborales, ¿no? Los pacientes, algunos tienen ese problema, que arrastran porque han tenido un accidente laboral y quieren una ganancia adicional, en fin. Por ejemplo, es una colocación de un catéter intratecal. Ven, la pacientita está sentada, se palpa la columna, se ubica un espacio entre dos apófisis espinosas, y por ahí se pasa la aguja ¿no? Por acá va a pasar el catéter. Pues se punciona el espacio subaracnoideo, se tiene que retornar líquido cefalorraquídeo, y a partir de ese retorno uno sabe que está en ese espacio subaracnoideo y luego se pasa el catéter, ¿no? Por el catéter también comienza a retornar líquido cefalorraquídeo y luego se tuneliza, ¿no? Tunelizar es una técnica donde el catéter que se va a quedar, porque la aguja va a salir, se va a quedar solo el catéter a través de una serie de forados, de túneles, ¿no? Se deja por debajo de la piel. Eso es una técnica de tunelización. Bien, entonces, ¿para qué se emplea eso? Por ejemplo, para infusiones intratecales. Entonces, ¿por qué es mejor una infusión intratecal que una infusión sistémica? La dosis en el espacio intratecal para conseguir el mismo efecto analgésico que la endovenosa es 100 veces menos. O sea, la cantidad de dosis realmente es mucho menor. Entonces se ahorran en opioides, y el efecto clínico, o sea, el beneficio sobre el dolor es mucho mayor con estas técnicas de infusión
de medicación intratecal, ¿no? Eh, Bien, entonces hay para el espacio epidural y intratecal. El más efectivo es el intratecal. Claro que tiene más complicaciones y si se infecta, es más complicado tratar una infección intratecal. Es mucho más riesgo, ¿no? Bien, si está el medicamento en el espacio epidural, del espacio epidural tiene que migrar hacia las raíces que están en otro espacio, en el subaranoideo, para que haga efecto. Por eso también la infusión intratecal es mucho más efectiva, ¿no? Se actúa directamente en el sitio donde está la raíz. Eh, Bien, esta migración del espacio epidural hacia el subaranoideo además depende de la presión intraabdominal, de la presión intratorácica y de la hidrosolubilidad, ¿no? De los fármacos. Por ejemplo, la morfina, que es hidrosoluble, no suele migrar mucho hacia el espacio subaranoideo, sino comienza a extenderse, ¿no? Hacia otras regiones porque es hidrosoluble, no se queda en un solo sitio. Bien, indicaciones para la terapia intratecales es una tablita que es de la Sociedad Española de Dolor, donde ustedes pueden ver por qué darle una terapia intratecal a un paciente si hay toxicidad o dependencia ¿no? del paciente. Entonces se hace pues por intolerancia a medicamentos orales, por temor a efectos secundarios, tratamiento de quimioterapia de alto perfil de toxicidad también, ¿no? Que haya dolor intenso también por dolor oncológico o no oncológico. Acá tienen algunos ejemplos de dolor oncológico, por ejemplo, tumores con invasión tisular extensa, lesiones metastásicas importantes, parálisis medular, dolor neuropático y fracturas patológicas. No oncológico, los síndromes post-laminectomía, estenosis de canal espinal o foraminal, artrosis severa, espondilolistesis, fractura por compresión. Acá tienen, fíjense acá cómo ingresa la agujita, tienen que romper la dura madre, y a partir de romper la dura madre comienza a caer el líquido, sale pues el líquido cefalorraquídeo, y uno ve la gotita que aparece y ya dice, ya estoy en el espacio subaranoideo y paso el catéter, ¿no? El catéter va a migrar en el espacio subaranoideo, como ven acá. Puede migrar hacia abajo o hacia arriba. Interesante es que se conecta, por ejemplo, en algunos casos a este port. Este es un reservorio de medicación, no guarda mucha medicación, sino que se inyecta ahí y pasa, ¿no? De este lugar hacia el espacio subaranoideo. Pero también se podría conectar una bomba. Esta es una bomba, ¿no? El catéter está conectado a este sistema de infusión continua que tiene una pila. Entonces, y tiene un sistema para administrar medicación. Se va avanzando la medicación, y esto se implanta debajo de la piel del paciente, ¿no? Entonces, a través del tejido celular, o sea, de la piel y el tejido celular, lo que se hace es recargar la medicación. Entonces, hay que pautar ahí las fechas en que el paciente tiene que ir a hacerse esas recargas, ¿no? Este es el aspecto de la bomba intratecal cuando se hace una placa de rayos, ¿no? Esa es más o menos la visión. Este es el sistema, si lo veo, ojo, también no es que quiero hacer leche porque hay otros sistemas, pero es el que conocemos más, ¿no? Que es de Medtronic. ¿Y qué medicación se puede emplear en esa bomba? Morfina para el dolor, ¿no? Morfina, hidromorfona, ciconotide, fentanilo, bupi, clonidina, sufentanilo. Pero también se podría emplear baclofeno para algunos pacientes por secuelas neurológicas, por traumatismos medulares con lesión medular que hacen hipertonía, hiperreflexia, que les coloca baclofeno intratecal y se relaja todo, ¿no? El paciente experimenta un alivio súper importante en cuanto a sus, a los episodios de hipertonía. Los sistemas de estimulación, lo que les había dicho, que son los electrodos de estimulación epidural, ahí se colocan en el espacio epidural
el mecanismo que se postula es el de la compuerta, ¿no? Donde las neuronas que hay en esa zona del asta dorsal comienzan a transmitir esta parestesia en lugar del dolor. O sea, el dolor sigue habiendo, pero como la sensibilidad táctil, el roce, ¿no? De la piel genera, ¿no? Genera un switch en la transmisión de las sensaciones dándole prioridad a estos estímulos que son táctiles a los de dolor. Entonces cierra la compuerta hacia lo que son los estímulos nociceptivos y deja pasar los estímulos que son táctiles, ¿no? Entonces ahí, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes se caían, por ejemplo, venía la mamá de ustedes y decía, sana, sana, gorita agarrando, y le pasaba así la mano, y uno sentía alivio real. Y eso es verdad, ¿por qué? Porque están sobando la zona que duele y estimulan a que la sensibilidad que se genera y que es la táctil se priorice por encima del dolor y genera pues una, ¿no? Desviación de las vías sensitivas hacia lo que es esa sensibilidad, ese roce, ¿no? Claro, tiene sus limitaciones, obviamente, pero esa es la base de la teoría de la compuerta. Bien, elementos de los dispositivos estos que son implantables, tipo cables, ¿no? Estos electrodos. Los componentes son los electrodos, los cables de conexión y el generador. Acá vemos esquemáticamente cómo funciona, ¿no? Los electrodos son cables que ingresan en el espacio epidural, se conectan a una bomba, no es una bomba, ¿no? Sino es una pila que tiene un programa y que hace que envíe una serie de estímulos, ¿sí? Que no siempre, algunos casos no siempre son tolerados, ¿no? Son estímulos eh, que generan campos electromagnéticos y eso cambia el comportamiento de la transmisión de dolor del paciente, ¿no? Vamos a ver la siguiente. A ver. Y el tipo de corriente que genera es esta, ¿no? Es en meseta, ¿no? Y eso hace que se estimulen las vías que llevan el dolor y la sensibilidad. Sí, entonces depende mucho de la configuración de estos electrodos, porque miren, los electrodos tienen, además, ¿no? Son estos los electrodos, ¿no? Estas cositas. Y el otro es un cable, ¿no? Y los electrodos son estos. Entonces, la combinación de electrodos me va a permitir hacer un tratamiento superficial o profundo de las estructuras. Entonces, yo prefiero que, en algunos casos, que esos estímulos sean profundos para que logren un efecto importante en el paciente, ¿no? Superficial a veces no se consigue. Y esta es la forma en que se generan cuando son estímulos multipolares, ¿no? Va que hay dos electrodos y se puede generar campos eléctricos entre ellos para eh, ah, mejorar el performance de estos aparatos, ¿no? Hay indicaciones que son muy buenas para usar estos aparatos, por ejemplo, síndrome de dolor regional complejo, dolor neuropático en las extremidades, dolores asociados a enfermedades vasculares, angina de pecho, también se hace para angina de pecho, ¿ah? Cuando es así refractaria al tratamiento de la angina y el paciente sigue con dolor así para disminuir la descarga simpática, le ponen los cables. Indicación mala, o sea, que no debería darse, ¿no? Dolor central, dolor perianal, anorrectal y sin respuesta, sección medular completa, dolor nociceptivo, etc. Bien, características que debe cumplir el paciente que es candidato, ¿no? Que haya escalada de dosis, pérdida de recetas, pérdida de medicamentos, obtención de peso, no debería tener. Ausencia de comorbilidades, ausencia de diátesis hemorrágica, comprensión de los riesgos y beneficios de la estimulación y ausencia de infecciones en el sitio de implante. Los electrodos, muy parecido a la técnica anterior, pero acá no se va a pasar el espacio epidural, lo que se hace es pasar el catéter, perdón, los electrodos para ubicarlos en el espacio epidural. Acá se ve cómo esta aguja ha ingresado hasta el espacio epidural y cómo ingresa el electrodo, ¿no? Esto que está marcadito ahí. Sí, ese es el electrodo. Y se conecta a la pila y queda la pila conectada ahí. Bien, entonces, todo esto requiere pues un entrenamiento, ¿no?
en cuanto a intervencionismo. Entonces, doctores, yo eso sí, porque ustedes están en etapa de formación, rápido nomás, porque sé que es una hora difícil, pero el entrenamiento de ustedes tiene que ser idealmente escolarizado en el sentido de que ustedes vayan a una institución donde enseñan las técnicas de intervencionismo, por ejemplo, en este caso, y pueden ser supervisados en su entrenamiento, porque seguramente han tenido oportunidad de ver a médicos que se autoeducan, ¿no? Experimentan en los pacientes y eso no es lo más, no es ético, no es seguro para el paciente, puede tener daños, son técnicas que pueden producir efectos importantes en el paciente, pueden lesionar al paciente de forma severa, ¿no? Y si no están debidamente capacitados, los van a denunciar porque no tienen ningún, de repente, capacitación en intervencionismo. Bien, son técnicas que son buenas para el paciente, pero necesitan pues un control adecuado, tienen que indicarse adecuadamente, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso de entrenar, eso de ver uno, haz uno y enseñar, eso no, por favor. Tienen que ir a algún lugar donde haya pues una institución donde ustedes se entrenen adecuadamente, pasen 6 meses de repente entrenando algunas técnicas y ahí esto, ¿no? Porque encuentran de todo. En el Perú más, ¿ah? Encuentran de todo. Personas que uno ve las redes y dice, ¿cómo te va a poder infiltrar así con técnicas muy malas de infiltración? Terribles, ¿no? Lo ideal es que durante la etapa de residentado hagan ese tipo de capacitación, pero no siempre se puede. Acá en el Perú también adolecemos de logística para entrenarnos en varios aspectos, ¿no? Bien, entonces ustedes, si tienen interés en hacer terapia de dolor, es una especialidad. En otros países hacen anestesiología o alguna especialidad afín, pero fundamentalmente anestesiología, y tienen programas de 1 año o 2 de fellow, ¿no? Para poder conseguir su especialidad. Porque como le digo, es como una subespecialidad, ¿no? Primero es anestesiólogo y luego terapia de dolor. Pero hay que darle la importancia, ¿no? Porque las instituciones suelen aminorar la repercusión del manejo del dolor. Bien, tenemos que aprender a configurar equipos, hacer talleres de colocalización, ver cómo ubicar mi cuerpo y las manos para poder ser más efectivo, que se llama ergonomía también. Yo tuve la oportunidad de rotar con un colega muy conocido en el tema del manejo del dolor agudo, que es el doctor Alejandro Corujo, y que me enseñó muchas de las cosas que yo ahora enseño a los colegas que quieren iniciar esta etapa de lo que es manejo del dolor. Y bueno, le debo muchísimo, ¿no? No solamente desde el punto de vista profesional, sino también no por su calidad humana. Realmente es un maestro en todo sentido, el doctor Alejandro Corujo. Bien, con eso, para concluir, primero, las técnicas intervencionistas son una ayuda y idealmente es plantearlas en el contexto de un manejo multimodal, ¿listo? No solamente hacer el procedimiento. Por ejemplo, le hago un bloqueo a un paciente, pero me olvido de dejarle analgésicos y el paciente se comienza a quejar, le duele, porque claro, la aguja pasa por estructuras que le lesiona y el paciente termina con dolor por eso, ¿sí? No por el dolor antiguo, sino por un dolor nuevo que fue el procedimiento. Multimodal es el tratamiento actual del dolor. Lo otro es adecuada selección de pacientes, esto en vista de cuadro clínico, o sería lo que les dije, la expectativa del paciente, si es muy alta, no le metan la mano a esos pacientes, por favor. Se van a meter en problemas, ¿no? Hay pacientes bien demandantes, quieren que no les duela nada y han estado uno u otro consultorio de dolor buscando alivio y no, este tiene la expectativa alta, mejor ni tocarlos. Luego está la realización de estos procedimientos requiere una adecuada capacitación. Entonces, estas técnicas son muy buenas, pero tienen complicaciones. Si no están debidamente capacitados, van a meterse en alguna dificultad. Esperemos que no les ocurra, pero suele ser así, ¿no? Suele aparecer denuncias por
procedimientos que no se debieron hacer y es una pena que estén metidos en esa situación, ¿no? Porque se les dijo, ¿no? Creo que me decía un maestro, me decía, Moisés, tú preocúpate porque los procedimientos se salgan bien. Luego, la parte económica, eso viene después. Viene cuando tú ya eres diestro en algo, que ya dominas la técnica y tienes la capacidad para hacerlo de forma efectiva y segura. Eso me repetía el doctor Marco Narváez también, que es un colega que hace bastante dolores desde de Bolivia, ¿no? Y me insistía en eso. O sea, preocúpate por capacitarte bien, haz bien tus procedimientos y ya luego te preocupas por la parte económica. Y verdad, así es realmente. Bueno, doctores, con eso concluyo. Muchas gracias por la invitación. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer. Bien, si tienen alguna consulta, alguna preguntita, o preguntamos nosotros, si no, bien, no hay preguntitas. Todo quedó claro, parece. Doctor, una consulta. En caso de cáncer de páncreas, ¿qué tan común es hacer la ablación del plexo celíaco con etanol? Ya no se hace tanto. Las técnicas que, que se hacen para tratar el dolor de ese tipo ya no ocupan alcohol. Se trata de hacer radiofrecuencia, porque el alcohol pues, es una sustancia que migra, o sea, puede lesionar mucho más allá de las estructuras, ¿no? Licuefacta y pueden lesionar estructuras arteriales, venosas, o sea, puede ser importante el daño que se genera en ese lugar. Además que el plexo celíaco es un plexo que tiene gran componente vagal, entonces como que se evita un poco ahora y además que el cáncer crece ahí, está al ladito nomás. Eh, en la imagen también no se ve, llega a ver, pero si ustedes buscan una imagen del plexo celíaco y el páncreas, se van a dar cuenta que está al ladito nomás, no está muy lejos, está al costadito. Entonces, un cáncer suele pues estar muy cerca o ya haber crecido y generar pues espacio ahí y no conviene meterse ahí, ¿no? Porque además las tumoraciones sangran, ustedes saben que eso puede pasar. Entonces se hace otro tipo de bloqueo que es el bloqueo de la cadena de los ganglios, de los nervios espláncnicos, que son estructuras nerviosas que vienen desde el tórax y pasan paralelos a la columna vertebral y terminan dándole el componente sensitivo a los ganglios que conforman el plexo celíaco, porque es un plexo grande, ¿no? Tienen ahí los ganglios celíacos, los renales, tienen los mesentéricos, son varias estructuras nerviosas que están ahí. Entonces, al hacer un esplácnico, les va a dar muy similar el efecto clínico en cuanto a analgesia de un paciente de ese tipo, ¿no? De dolor por cáncer de páncreas. Sí, da buen efecto eso. Mm. Gracias, doctor. Ah, con gusto.
¿Alguien más? ¿Otra consultita? Es diferente el abordaje, ¿no? Del paciente con cáncer que el paciente con dolor crónico no oncológico, ¿no? Por ejemplo, para los dolores articulares de rodilla, de hombro, se prefieren infiltraciones, que es intervencionismo, pero regenerativas, ¿no? O sea, ya casi no infiltramos corticoide, también eso es algo que se ha ido dejando de lado, ¿no? Antes se hacía todo con corticoide, pero para las personas que son jóvenes y que están en etapa productiva, que utilicen corticoide puede terminar originando que esa estructura que han infiltrado se lesione porque el corticoide debilita la estructura de, de los tendones, ¿no? Entonces, se prefiere hacer otro tipo de terapias, ¿no? Más regenerativas, ¿no? Por ejemplo, colocar plasma, se coloca células madre, se colocan, sí, yo también, se hace hidroloterapia. Bueno, ozono, que es regenerativo, pero el ozono, pues, pucha, ahí sí, no sé, yo tengo mis sentimientos encontrados con el ozono. Dicen que funciona, pero realmente no sé si sea tanto así que es tan efectivo, ¿no? Bien. Bueno, doctores, con eso creo yo, vamos cerrando. Sí, doctor. Muchas gracias. No, con gusto, para cualquier cosita siempre apoyando y nada, decirles que se capaciten bien. Ese tema del olor sí está de moda, pero aprendan bien las técnicas, aprendan para qué sirve cada una, no las empleen nomás por un tema económico y eso, porque al final si les resulta una complicación y les toca ir a sentarse, que a cualquiera nos puede pasar, sentarse en el sillón de los acusados y su indicación no tenía sentido para el paciente, o sea, para el dolor que tenía el paciente, igual, o sea, es una mala praxis y puede tener pues repercusiones ahí. Entonces, aprendan bien las técnicas, las indicaciones, para que eso no sea un problema, una preocupación adicional, ¿no? Bien, eso sería todo conmigo. Muchas gracias por la invitación y ya nos estamos viendo. Buenas noches. No, de nada, doctores. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.